Usualmente las personas se identifican y agrupan porque comparten ideales o actividades en común. Tienen aficiones o gustos que los vinculan entre ellos, pero que a la vez los distinguen de otros grupos de personas. Por un lado, podemos decir que la personalidad del individuo lo lleva a tener afinidad a ciertos grupos sociales, ya que se entiende con las aficiones e ideales que practican. O podría ser al revés, que el hecho de vincularte con ciertas personas o estar en cierto ambiente fomente el desarrollo de tal personalidad. Es la herencia o el ambiente lo que determina las características del individuo. Es de las preguntas más profundas en ciencias evolutivas y en muchos otros campos. ¿Cuál de estas dos determina la personalidad del individuo? Aún no se sabe eso debido a lo complejo que son los procesos sociales y psicológicos. Entre las personas que practican actividades al aire libre, ya sea en el parque o en la punta de la montaña, hay desde quienes hacen bicicleta o escalada, o los que buscan algo más invasivo como cacería, pesca, motos, racers, y hasta los que salen buscando tranquilidad como senderistas y fotógrafos, o los que hacen yoga y meditación. Se puede notar que estas personas, aparte de compartir su afición, también tienen en común algunos aspectos de su personalidad. Algunas de esas actividades casi siempre se practican en grupos grandes, como si estas personas prefirieran la socialización, mientras otras se practican preferentemente con pocas personas o incluso en solitario. Entre estas aficiones, la menos conocida en México es la observación de aves. Personas que salen a campo para buscar la mayor cantidad de aves posibles con unos binoculares. Ellos enlistan las especies que ven a lo largo del día y después las agregan a su lista personal, donde están compiladas todas las especies que han visto a lo largo de su vida. En algunos casos no importa si hay que recorrer muchos kilómetros de distancia, ya que estas personas pueden llegar a tener tanto interés como para viajar a ver una especie que particularmente vive en tal región, o simplemente agregar más especies a su lista personal. Incluso esto es algo competitivo. Estas listas de especies se agregan al perfil del observador en plataformas digitales. Mientras se van registrando las especies de aves, los puntos de observación van adquiriendo importancia en los mapas de estas plataformas. Los observadores de aves pueden estar viendo qué especies están registrando y quién lo está haciendo. Por tanto, puede llegar alguna especie novedosa que les interese y los motive a salir a buscarla. Cada región tiene su top de observadores. La plataforma compila a los mejores de cada país y de cada estado, lo cual puede convertir esto en una especie de competencia amistosa. Pero habrá quienes sí se esfuercen por mantenerse dentro de este top, invirtiendo tiempo, dinero en equipo de campo, hoteles y servicios turísticos. A lo largo de los años, esta plataforma alimenta una base de datos muy grande con los registros que los observadores de aves hacen. Esta base de datos funciona como materia para realizar investigación científica respecto a la distribución, abundancia y otros aspectos ecológicos de las aves. Y a largo plazo, estas investigaciones recaen en estrategias de conservación de las aves y de su hábitat. Pero más allá del gusto, el observador de aves no obtiene ningún beneficio inmediato. No es una actividad popular con la cual obtengas reconocimiento. No recibes un pago por cada observación. Al contrario, tienes que invertir dinero porque como mínimo debes tener unos binoculares y estos pueden ser costosos. A veces hace calor, hay moscos que te están picando o incluso dependiendo de dónde andes puede ser peligroso. Entonces, para que todo este sistema funcione, ¿qué es lo que motiva a estas personas a salir a ver especies de aves? ¿Qué satisfacción hay en observar pajaritos con distinto nombre? ¿Por qué alguien quiere observar la mayor cantidad de especies de aves? Sí, puede ser sus colores, las formas, el comportamiento. Se puede pensar que es porque las aves son agraciadas a la vista, pero el observador de aves enlista especies, busca la diversidad, independientemente de la estética del animal. Lo que él quiere es agregar especies a su lista y no necesariamente ver solo las más bonitas. Los observadores de aves son algo así como coleccionistas. Tienen un interés por las aves que ya se puede sentir raro. Al parecer, las personas con rasgos obsesivos son las que se ven atraídas por esta clase de aficiones. Las personas con estos rasgos tienden a practicar deportes de manera vehemente, coleccionar cosas o jugar videojuegos. Muchas personas practican estas cosas, pero alguien con estos rasgos lo hace centrando su atención y constancia en solo una de estas aficiones, parecido a lo que la Urban Dictionary define como geek. Es como si su personalidad funcionara de esa forma, donde hay una notoria tendencia
a centrar y sistematizar sus esfuerzos, cumplir su cometido y ponerse expectativas más elevadas es algo que les brinda mucha satisfacción, pudiendo incluso desarrollar adicción por su afición. Por ejemplo, desbloquear y pasar todos los niveles de un videojuego, superar su marca de kilómetros en ciclismo o en este caso, encontrar especies de aves que no había visto antes. Esto no lo digo yo, lo indica el único estudio que ofrece evidencia al respecto de estas ideas. En este estudio se desarrolló un índice para cuantificar el nivel de internalización de la observación de aves en 400 encuestados. Se encontró que los valores de este índice están asociados positivamente con la presencia de características como euforia cuando hacen observación, sentimientos de identidad, superioridad y orgullo, preferencia por la simplicidad y tendencia a sistematizar. También un segundo análisis indica que constante el valor de este índice aumenta, se van agregando más de estas características a las personas encuestadas. Es decir, entre más practican la observación de aves, más de estos comportamientos presentan. En esta tesis se busca encontrar si entre los observadores de aves hay un grupo que se distingue como los más obsesivos, pero los resultados indicaron que en general los observadores de aves comparten tales comportamientos, pero que estos se pueden agudizar o aminorar en algunos observadores, dependiendo qué tan importante sea esta actividad para ellos. También discuten que estos rasgos que identificaron se pueden extrapolar a otros aficionados al estudio de flora y fauna, señalando que no son características que identifiquen a estas personas, pero que sí es algo notorio en los amantes de naturaleza. Al parecer, estas personas experimentan sentimientos de plenitud, sentimientos de identidad o incluso superioridad. Esto se puede presentar en cualquier persona que practique un arte o un oficio o un deporte. Eso no define a los observadores de aves. Estos rasgos más bien identifican a personas que son muy intensas en lo que hacen, que tienden a obsesionarse. La obsesión viene cuando algo te trae estas emociones, y esto es lo que motiva a las personas a tener genuina concentración y constancia en una misma actividad. Pero aún así se puede argumentar que hay características que identifican a un grupo social de ñoños de naturaleza, personas con un notorio gusto por observar flora, fauna, conocer de historia natural y entender fenómenos ecológicos. Esto se puede convertir en obsesión también, pero a la vez esto lo puede presentar cualquier persona que se dedique entera y plenamente a algo. A pesar de esto, obsesionarte no es socialmente aceptado en todos los casos. Podemos decir que para la población en general, obsesionarte con el dinero es algo normativo, pero la obsesión por coleccionar insectos es considerada rara. ¿Qué tan heroica o atlética es tu afición? Define qué tan aceptable será para la sociedad. Así lo señala otro estudio, donde según sus resultados, la observación de aves es percibida como algo que hacen las personas raras. A través de redes sociales encuestaron a 1,341 universitarios e identificaron características, comportamientos, trabajos y aficiones de las personas a las que se les considera raras. En resumen, las profesiones relacionadas con el sexo y la muerte son las consideradas las más raras. Taxidermista, por ejemplo. No ver a los ojos y hablar insistentemente de un solo tema fueron comportamientos señalados, y muchas aficiones relacionadas con coleccionar o ver algo fueron consideradas de las más raras, entre estas la observación de aves. Con sus resultados, los autores discuten que ser considerado raro dificulta la socialización, ya que inconscientemente no se sabe cómo responder ante una persona que tiene estas características. En la tesis que mencioné anteriormente, se menciona que la personalidad de un observador de aves coincide con la descripción de un perfil psicológico al que se le llama sistémata. Personas con una tendencia a analizar, construir y vincular elementos bajo reglas específicas. Lo opuesto es la tendencia a empatizar. Esta se refiere a personas que tienen la facilidad para identificar las emociones y pensamientos de los otros y corresponderles con la expresión pertinente. El autor de la tesis cita otros estudios y argumenta que estos dos perfiles psicológicos son mutuamente excluyentes, y menciona que entre más sistémata, menos empatista eres, o viceversa. Por tanto, pudiera ser esta razón por la cual en este estudio se les encontró raros a los observadores de aves, porque son afines al perfil psicológico llamado sistémata, y se esperaría que no tengan facilidad para socializar. Pero no es la observación de aves, que se coleccione X o Y cosa o que se jueguen videojuegos, es la forma de hacerlo.
con mucho entusiasmo y constancia. Eso es lo que se considera raro, ser muy intenso. Los dos perfiles psicológicos que se mencionaron son citados de este libro, donde se menciona que las personas empatistas son más afines a las humanidades y a las artes, mientras los sistématas lo son a las ciencias. E incluso menciona que una forma aguda del sistémata podría estar dentro de los niveles más bajos del espectro autista. Pero también este libro menciona que los hombres tienen mayor tendencia a ser sistématas y las mujeres a ser empatistas, lo cual se puede considerar algo sexista. La observación de aves está todavía muy lejos de ser una actividad común en México. Cada vez se hace más notar entre los amantes de naturaleza, y cabe resaltar que entre otras actividades al aire libre, la observación de aves se originó a partir de un mensaje de conservación y contemplación, pero la clase de estigmas que se mencionan en este video le ponen barreras a esta sana afición. Y no es que hacer observación de aves sea algo raro, más bien la forma con la cual algunas personas hacen las cosas de forma muy apasionada es lo que la sociedad considera raro. Pero aún así, sería mejor que no existieran esa clase de etiquetas. Mientras no haya terceros, no habría por qué juzgar lo que hacen las personas o cómo lo hacen. Hay reglas para llevar a cabo una afición, un oficio o un deporte, pero a la vez cada quien es libre de hacerlo bajo su propia singularidad.